A los 61 años, cuando muchos creían que Raúl Araiza ya estaba acostumbrado a la fama y los elogios, se reveló una impactante verdad. Ya no era la imagen familiar del hombre que siempre lucía una sonrisa profesional. Atravesaba una etapa de profunda tristeza que sumió a la gente en la reflexión. ¿Qué se escondía tras esa aparente calma? ¿Y por qué esta historia despierta tanto dolor en tantas personas? A los 61 años, Raúl Araiza enfrenta una etapa que nadie esperaba ver tan pronto. Durante mucho tiempo fue uno de los rostros más estables y familiares de la televisión mexicana, siempre sonriente, siempre firme frente a las cámaras. Pero recientemente se confirmó que atraviesa un momento profundamente delicado en su vida personal y profesional. No se trata de especulaciones, ni rumores pasajeros, sino de una realidad que ha obligado a muchos a mirar más allá de la imagen pública. La noticia no llegó envuelta en escándalo, pero sí en preocupación. La confirmación de su situación actual despertó una reacción inmediata entre seguidores y colegas. Muchos se preguntaron cómo alguien con tanta trayectoria y experiencia podía estar atravesando una etapa tan compleja. Y sin embargo, la edad, el desgaste acumulado y las presiones invisibles terminan alcanzando incluso a quienes parecen más fuertes. Raúl Araiza ha sido durante décadas un símbolo de constancia. Su presencia en la televisión no era intermitente, era casi permanente. Eso creó la sensación de que su energía era inagotable, de que siempre estaría ahí, conduciendo, participando, manteniendo el equilibrio en pantalla. Pero detrás de esa estabilidad había una carga que pocos conocían realmente. En los últimos meses, su comportamiento comenzó a mostrar cambios sutiles. No eran errores graves ni situaciones dramáticas, eran detalles. Una mirada más introspectiva, pausas más largas al hablar, momentos donde la sonrisa parecía más contenida. Para muchos, pasaron desapercibidos, pero para otros, fueron señales claras de que algo no estaba completamente en orden. La confirmación de su etapa complicada reveló un desgaste emocional significativo. Se habló de cansancio acumulado, de la necesidad urgente de priorizar su salud y su bienestar. A los 61 años, después de una vida entera dedicada al espectáculo y la exposición constante, el cuerpo y la mente exigen un ritmo diferente. Lo que más impactó no fue la noticia en sí, sino el contraste con la imagen que durante años proyectó. Raúl siempre fue percibido como alguien sólido, equilibrado, incluso resiliente frente a las adversidades. Saber que atravesaba un momento tan difícil obligó al público a replantearse esa percepción. La industria del entretenimiento suele exigir una fortaleza permanente. Mostrar vulnerabilidad no siempre es bien recibido. Durante años, Raúl mantuvo una postura profesional impecable, incluso en momentos personales complejos. Esa capacidad de sostener la imagen tiene un costo, y ese costo suele acumularse silenciosamente. A los 61 años, el peso de esa acumulación se hace evidente. No es solo la edad cronológica, es la suma de experiencias, presiones, responsabilidades y expectativas públicas. Cuando una figura tan constante comienza a disminuir el ritmo, la señal es clara: algo necesita atención urgente. La confirmación también generó empatía. Muchos espectadores que crecieron viéndolo cada mañana o cada semana sintieron que la noticia era cercana. Raúl no es solo un presentador, es parte de la rutina emocional de miles de personas. Por eso su situación actual impacta de manera tan directa. Este momento marca un punto de inflexión. No es un cierre definitivo, pero sí un reconocimiento de que la etapa que atraviesa requiere pausa y reflexión. La estabilidad que parecía eterna hoy se transforma en vulnerabilidad visible. Y para comprender cómo llegó hasta aquí es necesario mirar hacia atrás, recordar el camino recorrido y entender que detrás del rostro conocido siempre hubo un hombre enfrentando exigencias constantes. Porque ninguna historia comienza en el momento en que se confirma la dificultad. Comienza mucho antes, cuando el brillo parecía imposible de apagar. Durante décadas, Raúl Araiza fue sinónimo de presencia constante en la televisión mexicana. No era simplemente un conductor más, era una figura que transmitía cercanía, seguridad y profesionalismo.
Su nombre se volvió parte del día a día de millones de personas, que lo veían como alguien familiar, casi como un integrante más del hogar. Esa conexión no se construye de la noche a la mañana, se gana con años de disciplina y constancia. Desde sus primeros pasos en el medio artístico, Raúl demostró que tenía carisma natural. No dependía solo de guiones ni de producción, su personalidad llenaba el espacio. Supo adaptarse a distintos formatos, desde programas matutinos hasta participaciones en proyectos especiales. Esa versatilidad lo convirtió en un rostro indispensable para la televisión. A lo largo de los años, consolidó una imagen sólida y profesional. Siempre puntual, siempre preparado, siempre dispuesto a sostener el ritmo de un programa en vivo. En un entorno donde los errores se magnifican, Raúl parecía manejar la presión con calma. Esa serenidad aparente fue clave para mantenerse vigente durante tanto tiempo. El público lo identificaba como alguien cercano, accesible, con un humor equilibrado y una actitud empática. No proyectaba arrogancia ni distancia. Esa autenticidad fortaleció su vínculo con la audiencia. Cuando alguien logra entrar en la rutina diaria de millones de personas, se convierte en parte de su historia personal. Su trayectoria no estuvo limitada a un solo rol. Raúl también exploró otras facetas dentro del entretenimiento, demostrando que no era una figura estática. Cada nueva etapa sumaba experiencia y ampliaba su presencia en el medio. Ese crecimiento constante reforzaba la idea de estabilidad absoluta. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión nacional. La familiaridad de su voz y su imagen generaba confianza. En un mundo mediático cambiante donde las figuras aparecen y desaparecen rápidamente, Raúl parecía mantenerse firme. El reconocimiento no solo venía del público, sino también de la industria. Colegas y productores valoraban su profesionalismo y su capacidad para sostener programas en momentos complejos. Esa reputación fortaleció su posición durante años. Sin embargo, sostener una carrera tan prolongada requiere sacrificios invisibles. Horarios exigentes, explotación constante, presión por mantener una imagen impecable. El éxito prolongado no es gratuito, implica disciplina diaria y resistencia emocional. Durante mucho tiempo, el brillo de su trayectoria parecía inquebrantable. No había señales públicas de fragilidad. Todo indicaba continuidad, permanencia, estabilidad. Esa percepción de firmeza se convirtió en parte de su identidad pública. Pero precisamente por lo sólida que parecía su carrera, el contraste con su etapa actual resulta tan impactante. Porque cuando alguien que representa estabilidad comienza a mostrar fisuras, la percepción colectiva cambia. Recordar la magnitud de su trayectoria es fundamental para entender la dimensión del momento que atraviesa. No se trata de una figura pasajera, se trata de alguien que construyó un legado dentro de la televisión mexicana. Y es justamente ese legado, esa imagen de fortaleza constante, la que hace aún más difícil aceptar que incluso las trayectorias más brillantes pueden enfrentar momentos de vulnerabilidad profunda. Antes de que se confirmara públicamente que Raúl Araiza atravesaba una etapa complicada, las señales ya estaban ahí. No eran escándalos, ni momentos explosivos que dominaran titulares. Eran cambios pequeños, casi imperceptibles, que solo quienes lo seguían con atención podían notar. Y a veces lo más evidente es precisamente lo que más cuesta aceptar. En pantalla su profesionalismo seguía intacto. Cumplía con su rol, mantenía la estructura del programa, respondía con la experiencia que lo caracteriza. Sin embargo, su energía no era exactamente la misma. Había pausas más largas, gestos más contenidos, una mirada que en ciertos momentos parecía perderse unos segundos más de lo habitual. Quienes han trabajado tantos años frente a cámaras desarrollan una especie de piloto automático. Pero incluso en ese mecanismo entrenado, el estado emocional termina filtrándose. Algunos colegas mencionaron discretamente que lo notaban más reflexivo, más reservado. No era una caída evidente, era un cambio de intensidad. También hubo modificaciones en su ritmo laboral. Espacios de descanso más prolongados, ausencias que antes no eran comunes. Aunque oficialmente se explicaban como ajustes normales, la repetición de estos patrones empezó a generar preguntas.
Y cuando las pausas se vuelven constantes, dejan de ser casuales. Las entrevistas comenzaron a mostrar un Raúl más introspectivo. Sus palabras ya no estaban centradas únicamente en proyectos futuros o planes ambiciosos. Hablaba más sobre equilibrio, sobre salud emocional, sobre la importancia de priorizarse. Esos temas, cuando aparecen con insistencia, suelen revelar procesos internos profundos. En redes sociales también se percibió un cambio. La interacción disminuyó, el tono se volvió más sobrio. No había desaparición total, pero sí una reducción notable en la exposición. En un entorno donde la visibilidad constante es casi obligatoria, esa moderación resultó significativa. Algunos seguidores comenzaron a expresar preocupación, no desde el dramatismo, sino desde la intuición. Cuando una figura pública que ha sido constante durante décadas empieza a modificar su presencia, el público sensible lo detecta. Y aunque muchos prefirieron restarle importancia, la sensación colectiva ya estaba cambiando. Es importante entender que estas señales no surgieron de la nada. Raúl ha enfrentado momentos personales complejos a lo largo de su vida. La presión de mantenerse fuerte frente al público puede generar una carga silenciosa que no siempre se procesa de inmediato. Con el tiempo esa carga se acumula. La industria televisiva es exigente. La exposición diaria implica sostener una imagen estable, incluso cuando el interior atraviesa tormentas. Durante años Raúl logró mantener esa coherencia, pero ningún ser humano puede sostener una tensión constante sin consecuencias emocionales. Las miradas más atentas comenzaron a notar que su humor era menos espontáneo. Seguía siendo cordial, pero había menos ligereza. Esos detalles, aunque sutiles, hablaban de un desgaste progresivo. No era falta de compromiso, era agotamiento acumulado. A los 61 años, el cuerpo y la mente ya no responden con la misma velocidad que en décadas anteriores. Y reconocer ese límite no es fracaso, es madurez. Sin embargo, aceptar públicamente que se necesita una pausa puede resultar difícil cuando se ha construido una imagen de fortaleza permanente. Con el paso del tiempo, esas pequeñas señales comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Lo que antes parecía una simple variación de humor o un ajuste temporal, ahora adquiere otra dimensión. La confirmación de su etapa complicada no sorprendió a quienes ya habían notado esos indicios. En retrospectiva, queda claro que la historia no empezó el día en que se habló oficialmente del tema. Comenzó mucho antes, en esos momentos breves, donde su expresión cambiaba, en esas pausas que parecían insignificantes, en esa necesidad creciente de proteger su espacio personal. Porque a veces las historias más profundas no se anuncian con ruido. Se escriben en silencio, en gestos mínimos, en cambios casi invisibles, que solo después entendemos en toda su magnitud. Y en el caso de Raúl Araiza, esas señales silenciosas fueron el preludio de una etapa que hoy se vuelve imposible de ignorar. Detrás de cada transmisión en vivo, detrás de cada broma perfectamente calculada y cada comentario oportuno, existe un espacio que el público no ve. Raúl Araiza pasó gran parte de su vida proyectando estabilidad, humor y cercanía. Pero sostener esa imagen durante décadas no es algo que ocurra sin un costo emocional profundo. La televisión en vivo exige precisión constante. No hay margen amplio para errores. No hay espacio para pausas emocionales visibles. El conductor debe estar presente, concentrado, equilibrado. Durante años, Raúl cumplió con ese estándar sin quejarse, sin mostrar fisuras evidentes. Esa disciplina construyó su reputación, pero también pudo haber creado una presión silenciosa. La fama tiene un brillo que seduce desde afuera. Sin embargo, por dentro, puede sentirse como una exposición permanente. Cada gesto se analiza, cada expresión, se interpreta, cada palabra puede amplificarse. Vivir bajo esa lupa diaria genera un desgaste que no siempre se percibe hasta que se vuelve acumulativo. En el caso de Raúl, la constancia fue una de sus mayores fortalezas. Pero esa misma constancia implicaba pocas oportunidades de desconexión real. Cuando la rutina laboral se vuelve tan dominante, el descanso emocional queda relegado. Y con el tiempo esa falta de pausa comienza a manifestarse. La soledad no siempre significa estar físicamente aislado.
Puede sentirse incluso rodeado de colegas y audiencia. Es la sensación de que el rol que representas ante el mundo no siempre coincide con lo que sientes por dentro. Raúl, como figura pública consolidada, debía mantener coherencia externa, incluso en momentos personales complejos. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos personales que exigían fortaleza adicional. Sin embargo, la dinámica mediática no siempre permite procesar esas experiencias con privacidad total. La exposición constante dificulta el duelo interno, la reflexión tranquila, la reconstrucción emocional. El público suele ver el resultado final, nunca el proceso. Ve la sonrisa, no la fatiga. Escucha el comentario ligero, no la carga previa. Esa desconexión entre percepción y realidad puede generar una distancia interna difícil de sostener. A los 61 años la energía ya no responde igual que en etapas anteriores. El cuerpo marca límites, la mente pide equilibrio. Reconocer esos límites no es debilidad, es honestidad. Pero en un entorno donde se espera rendimiento continuo, esa honestidad puede resultar incómoda. También existe el peso de la expectativa acumulada. Cuando alguien ha sido referente durante tanto tiempo, el público tiende a asumir que esa estabilidad es permanente. Pero nadie está exento de desgaste emocional sin importar cuán firme haya sido su trayectoria. La presión por mantener una imagen impecable puede convertirse en una carga silenciosa. Raúl siempre fue visto como alguien fuerte, capaz de manejar situaciones difíciles con compostura. Esa percepción, aunque positiva, puede impedir que el entorno detecte cuándo realmente necesita apoyo. Con el paso de los años, la necesidad de proteger su espacio personal se volvió más evidente. Reducir exposición, limitar declaraciones, priorizar momentos fuera de cámara. Esas decisiones no fueron casuales, fueron señales de un intento por recuperar equilibrio. La soledad detrás de la sonrisa no implica derrota, implica humanidad. Implica aceptar que incluso quienes parecen sólidos atraviesan momentos de fragilidad. Y cuando esa fragilidad no se expresa abiertamente, tiende a intensificarse en silencio. Mirar esta etapa desde esa perspectiva permite comprender que no se trata solo de una dificultad puntual. Se trata de un proceso acumulativo de años, sosteniendo una imagen firme frente a millones de personas. Y cuando finalmente se confirma que la etapa actual requiere pausa y atención, la sorpresa del público refleja algo más profundo. Durante demasiado tiempo confundimos fortaleza con invulnerabilidad. Pero detrás de la sonrisa constante siempre hubo un ser humano enfrentando exigencias que nadie puede soportar indefinidamente sin sentir el peso. A los 61 años, Raúl Araiza parece estar viviendo uno de los capítulos más introspectivos de su vida. No se trata de una retirada escandalosa ni de un cierre abrupto, sino de una etapa donde el silencio pesa más que cualquier declaración. Después de décadas frente a cámaras, el ritmo acelerado ha cedido paso a una pausa que invita a la reflexión. En los últimos tiempos su presencia pública se ha vuelto más medida. Ya no se le ve con la misma frecuencia ni con la misma intensidad que antes. Esa reducción no responde a una pérdida de talento ni de capacidad, sino a una necesidad evidente de priorizar su bienestar. Cuando alguien que ha vivido bajo exposición constante decide bajar el ritmo, el gesto tiene un significado profundo. Los días recientes parecen estar marcados por la búsqueda de equilibrio. Raúl, que durante años fue parte de la rutina diaria de millones, ahora parece concentrado en su propia estabilidad emocional. Esa transición no es sencilla porque implica aceptar que el cuerpo y la mente necesitan un cuidado distinto al de otras etapas. El contraste entre el pasado y el presente resulta inevitable. Durante mucho tiempo su agenda estuvo llena de compromisos, grabaciones y responsabilidades ininterrumpidas. Hoy, en cambio, el espacio personal ocupa un lugar más visible. Ese cambio refleja una transformación interna que va más allá de lo profesional. Muchos seguidores interpretan esta etapa como un cierre melancólico, pero quizás sea más preciso entenderla como una redefinición. No es el fin de una trayectoria, sino el comienzo de una fase más consciente, más centrada en la salud y la tranquilidad. A veces la verdadera fortaleza está en saber detenerse. La exposición constante durante décadas deja huellas.
No siempre visibles, no siempre reconocidas a tiempo. Las exigencias del medio, la presión por mantenerse vigente y la responsabilidad de sostener una imagen firme pueden generar un desgaste silencioso. Y cuando ese desgaste se vuelve evidente, la pausa se convierte en una necesidad. En esta etapa la discreción parece ser una elección deliberada. Menos declaraciones públicas, menos apariciones innecesarias, más protección del entorno íntimo. Esa decisión habla de madurez de comprensión de los propios límites. No es una huida, es un ajuste consciente. A los 61 años, Raúl no necesita demostrar su valor. Su trayectoria ya está consolidada, su impacto en la televisión mexicana es innegable. Lo que ahora parece buscar es estabilidad emocional, una calma que quizá no siempre pudo tener en medio del ritmo frenético. También existe una dimensión profundamente humana en esta transición. La vida no se mide únicamente por logros profesionales. Se mide por equilibrio, por paz interior, por la capacidad de reconciliarse con uno mismo después de años de exigencia continua. Los días actuales pueden sentirse más silenciosos, pero ese silencio no implica vacío. Puede ser el espacio necesario para reorganizar prioridades, para sanar procesos internos, para recuperar energía. No todos los cambios son visibles, pero no por eso son menos importantes. Para quienes han seguido su historia desde el inicio, esta etapa genera una mezcla de tristeza y respeto. Tristeza por el contraste con el pasado lleno de dinamismo, respeto por la honestidad implícita en reconocer que es momento de frenar. El relato de estos días no está marcado por dramatismo exagerado, sino por una sensación de introspección profunda. Raúl Araiza parece estar escribiendo un capítulo distinto, uno donde el protagonismo no lo tiene la pantalla sino su bienestar. Y quizá ese sea el verdadero significado de este momento. No es una caída, no es un desenlace escandaloso. Es la transformación de un hombre que después de haber entregado gran parte de su vida al público, decide escuchar sus propias necesidades. A los 61 años, ese gesto puede ser el acto más valiente de toda su trayectoria. La historia de Raúl Araiza nos recuerda que la vida no siempre sigue el ritmo que imaginamos, y que cada etapa, incluso la más desafiante, puede convertirse en una oportunidad de transformación. A los 61 años, su proceso actual no solo habla de dificultad, sino también de conciencia de la posibilidad de detenerse y reconstruirse desde un lugar más honesto. A veces lo que parece un momento triste es también el inicio de un renacer emocional. Raúl nos muestra que la madurez no significa el final de los sueños, sino una nueva manera de entenderlos, elegir el equilibrio, proteger la salud y valorar lo verdaderamente esencial. Es una forma de amor propio que no siempre se ve, pero que tiene un impacto profundo. En medio de la exposición pública y las expectativas constantes, decidir escucharse es un acto de compromiso con uno mismo. Cada paso en esta etapa refleja algo importante: que la fortaleza no está en resistir indefinidamente, sino en reconocer cuándo es momento de cambiar el ritmo. Cada pausa, cada espacio de silencio, puede ser la base para una vida más consciente y auténtica. Y eso también es una forma de construir un futuro más sólido y sereno. Si esta historia te hizo reflexionar, si te ayudó a mirar la vida desde otra perspectiva, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y seguir explorando historias que inspiran, conmueven y enseñan. Cada relato nos recuerda que nunca es tarde para priorizar nuestro bienestar, valorar a quienes amamos y encontrar sentido en cada etapa del camino. Recuerda que cada instante vivido con conciencia, cada gesto de cuidado hacia uno mismo y cada decisión tomada desde el corazón tiene el poder de transformar nuestro destino. La historia de Raúl Araiza nos invita a abrazar el cambio, a aceptar nuestras etapas y a vivir con mayor equilibrio cada nueva oportunidad que nos ofrece la vida. Nos vemos en los próximos videos.